Muy buenos días, Dios les bendiga en esta nueva mañana. Ya hoy es miércoles y aquí estoy para compartir la reflexión en la mañana de hoy. Bienvenidos, porque aquí está conmigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la inspiración de la palabra. El Espíritu Santo es el que habla a su corazón y a mi corazón. Cada vez que abrimos el bendito libro, nos damos cuenta que sin el Espíritu Santo no entendemos en absoluto. Bienvenidos a Reflexiones Bíblicas. A partir del día de hoy empiezo a tratar un tema que se llama Camino al Avivamiento. Camino al Avivamiento. Estamos viviendo una época muy difícil para la iglesia del Señor. Los pastores nos sentimos como impotentes al ver que nuestras congregaciones, no crecen, no avanzan y hacemos muchas cosas para mirar cómo logramos avanzar con la iglesia, cómo podemos multiplicar el número de creyentes, pero la verdad no sucede. Podemos hacer eventos masivos, invertir grandes sumas de dinero, pero tampoco vemos resultados. Tampoco vemos que nos quede algo. Estamos como atrapados en un lugar del cual no podemos salir así tan fácilmente. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Ya, desde muy niño, cuando yo me convertí al Evangelio, escuchaba la palabra avivamiento. Empecé a escuchar esa palabra avivamiento, que Dios iba a traer un avivamiento y que Dios iba a hacer algo especial. Siempre escuché esa palabra. Pero, hermanos amados, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es real un avivamiento? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los resultados de un avivamiento? ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Y en mis humildes oraciones, en mis cortos estudios de la palabra de Dios, el Señor me ha ido enseñando muchas cosas acerca de la necesidad que tiene la iglesia hoy en día. Y la necesidad que tiene la iglesia es de un avivamiento. Sí, así como usted me escucha, hermano, pastor, así como usted me escucha. La iglesia necesita un avivamiento. Entonces viene la pregunta, ¿qué significa el avivamiento? Porque a veces pensamos, ¿cierto? A veces que pensamos que el avivamiento es gritar, es saltar, es danzar, es caer al piso, es ver y escuchar gente que ha sido sanada de cualquier enfermedad. Y la verdad, pensamos que avivamiento es alabanzas, adoraciones, muchas veces luces en las iglesias, buen sonido,
En fin, nosotros imaginamos una cantidad de cosas que realmente no son avivamientos. Entonces, he ido entendiendo que un avivamiento no es una serie de reuniones organizadas. A veces pensamos, bueno, vamos a tener una semana de avivamiento y vamos a traer un predicador muy famoso para esa semana de avivamiento. Hacemos el presupuesto, eh, alistamos toda la logística posible, hacemos invitaciones a la gente, le decimos a los hermanos, traiga un invitado para esas noches de avivamiento, hágale seguimiento, disipúlelo. Pero realmente hacemos esa semana de avivamiento y no nos queda nada. Se va el predicador que estuvo muy fogoso durante esa semana, o los predicadores, porque tal vez sean 2 o 3 predicadores que podemos invitar según el presupuesto que tenga la iglesia. Y se van los predicadores y pareciera que el avivamiento se lo llevaron en la maleta, porque la iglesia vuelve a estar en su estado normal. No sucedió nada. Quedaron recuerdos, quedaron las arcas de la iglesia medio vacías, pero realmente no hicimos ningún impacto espiritual. ¿Qué es entonces un avivamiento? No son eventos emocionales, ruido, música, alta organización. No es una fórmula para hacer crecer la iglesia tampoco. El avivamiento es la obra soberana de Dios en la vida del creyente. Es la obra soberana de Dios. No es emoción, no es emocionalismo, hermanos y amados pastores. Un avivamiento no es emocionalismo ni es alboroto, ni gritos, ni bailes, ni tampoco histeria sin control. No es un evento organizado tampoco por el hombre. No se puede programar ni forzar. A veces en los pueblos se hacen grandes eventos y decimos siempre que es para provocar un de repente. Pero los de repentes no se dan en multitudes. Los repentes no se dan donde hay 10,000 personas o 5,000 o 3,000 o 20,000 personas. Los repentes no se dan ahí. No es el crecimiento numérico, es arrepentimiento profundo y santidad. No es una moda o entretenimiento. No podemos decir estoy en modo avivamiento o escribir ahí en el celular estoy en modo avivamiento. No es caer al piso y vomitar y retorcerse. No es profetizar ni hablar lenguas sobrenaturales. ¿Qué significa entonces
El avivamiento, mis amados hermanos, se estará preguntando usted esta mañana. Lo que le voy a hablar es lo que el Señor me ha ido enseñando a través de la palabra. Y uno de los fundamentos, bases principales, es el estado de la iglesia. Si la iglesia no está preparada para el avivamiento, permítame decirle que podemos hacer todas las piruetas que podamos, pero nunca habrá avivamiento. La iglesia debe estar preparada. Y para que la iglesia esté preparada, se necesita dar unos pasos. El tema que he preparado es camino al avivamiento. Entonces, si la iglesia no está preparada, fracasamos, nos sentimos frustrados y volvemos a quedar en el mismo conformismo espiritual. Usted me dirá, pero hay muchas congregaciones con bastantísima gente. Sí, es verdad, no se puede negar eso. Pero hoy en día el evangelio ha sido tan tergiversado que queremos predicar es prosperidad financiera. Si usted está próspero financieramente, usted está en avivamiento. Si usted fue sanado de alguna enfermedad, usted está en avivamiento. Si en su iglesia crecen y gritan, está en avivamiento. Pero no es así. Los pasos del camino al avivamiento. El avivamiento despierta lo que estaba muerto. Hay muchas iglesias que están moribundas. No encontramos solución por ninguna parte. Yo no critico a ningún pastor en esta mañana. Yo también me pongo en el mismo lugar como pastor, como predicador. Estoy hablando lo que el Señor me ha ido mostrando. El Señor me mostró un día a qué iglesia Él le confía un avivamiento. ¿A qué congregación el Señor le confía un verdadero avivamiento? Y más adelante, en otros capítulos de este tema, le estaré hablando cuál es la iglesia a la cual Dios le confía un avivamiento. Una iglesia muerta no produce vida, no produce avivamiento, no produce fruto. Entonces el estado de la iglesia muestra mucho. El estado de la iglesia nos enseña mucho. La iglesia debemos prepararla primero, hacerla consciente, concientizarla de la necesidad de tener un cambio, de la necesidad de un avivamiento. La iglesia necesariamente debe cambiar. Mi amado pastor, mi amado hermano líder, mi amado hermano, nuestra congregación debemos llevarla a tener un cambio para que así Dios nos pueda confiar un avivamiento. El avivamiento es cuando despierta lo que estaba muerto. El apóstol Pablo, oficializando la Santa Cena, escribió: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, la iglesia de Corinto participaba de la Santa Cena, tenía actividades, pero habían muchos enfermos y debilitados espiritualmente.
Y eso es lo que la iglesia tiene. La iglesia tiene muchos enfermos y debilitados espiritualmente. Y nosotros como pastores estamos esforzándonos, luchándonos por traer a esos hermanos que están debilitados por allá en los hogares, que no quieren congregarse y pasan las semanas y no se congregan, y el pastor va y les visita y no se congregan. El domingo voy, pastor. Este domingo sí voy, pastor. Voy a retomar mi vida espiritual. Y uno como pastor queda contento, queda confiado y dice: ay, el domingo va a ir el hermano fulano de tal o la hermana tal, el domingo van a estar. Pero no es así. Están enfermos y debilitados entre ellos mismos. Una razón por la cual están enfermos y debilitados es la falta de oración de ellos, personal, la falta de lectura de la palabra, la falta de santidad. Oh hermanos, perdemos tanto tiempo haciendo otras cosas que nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de vivir en santidad y nos olvidamos de asistir y congregarnos para encontrarnos con hermanos que estaremos todos honrando y bendiciendo al Señor. El apóstol lo escribió claritamente. Hay muchos enfermos y debilitados y otros duermen, o sea, están muertos espiritualmente. Un poeta dijo lo siguiente: muertos no son los que reposan en la tumba fría, muertos son los que teniendo muerta el alma, pero viven todavía. El avivamiento despierta lo que estaba muerto. El avivamiento es cuando el corazón que estaba frío comienza a arder otra vez por la palabra. En Lucas 24:32 hay un texto que me ha llamado mucho la atención. Si ustedes me permiten, voy a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 32, donde dice lo siguiente: después de la muerte del Señor Jesucristo, lo sepultaron y los discípulos quedaron un poco desorientados. ¿Ahora qué hacemos? Mataron a nuestro líder. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces dice la Biblia que dos de esos discípulos se fueron hacia un lugar llamado Emaús. Y ellos iban hablando, conversando de lo que había sucedido en Jerusalén. Y se les acercó un hombre y estuvo caminando con ellos y les hablaba. Pero entonces sucedió lo siguiente: ellos no le habían reconocido que él era el mismo Señor Jesucristo. Y él les abrió las escrituras y les predicó el evangelio nuevamente. Y entonces ellos reaccionaron de la siguiente manera. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las sagradas escrituras? ¿Sabe qué sucede? ¿Por qué la iglesia no está preparada? Porque hay muchos hermanos en las iglesias, mucho creyente en la iglesia, que aunque el pastor pueda esforzarse, pueda luchar, pueda orar para preparar un sermón, para predicar una palabra, entonces los hermanos están con ese corazón dormido, endurecido. No, 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 no. Es cosa tremenda. Uno ver a los hermanos en las congregaciones que los
que están durmiendo, están soñolientos mientras el pastor predica la palabra. Están con una pereza tremenda, se rascan la cabeza, se sienten incómodos en la silla, se mueven de un lado para otro y no hay atención a la palabra. Pero el cristiano verdadero, el que quiere entrar en avivamiento, el que quiere volver al avivamiento, el que quiere que su iglesia crezca y progrese, avance, conquiste, es la persona que llega con un corazón dispuesto a congregarse, a recibir la palabra y hacer que esa palabra arda en su corazón y lo despierte. ¿Por qué arde? Porque la palabra es fuego que purifica. ¿Por qué se despierta? Porque la palabra es espada que penetra. ¿Por qué se despierta? Porque la palabra es martillo que quebranta la roca. La palabra es un fuerte martillazo rompiendo corazones duros. Entonces, el avivamiento comienza, o el verdadero avivamiento es cuando arde el corazón que estaba frío y comienza a sentir esa llama en su corazón. La iglesia primitiva, hermanos amados, la iglesia primitiva nació como resultado de un avivamiento. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva? 120 miembros de la iglesia orando. Habían sido muchos los que habían visto al Señor Jesucristo resucitado. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se apareció como a 500 después de su resurrección. Pero de esos 500 no había sino en el aposento alto 120 almas, tal vez mujeres y hombres, 120, pero no estaban durmiendo, no estaban chismoseando, no estaban escarneciendo. Ellos estaban orando, tal vez ayunando, tal vez vigilando. Ellos estaban postrados en oración. Ellos estaban arrodillados ante el trono de Dios, esperando el momento de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos días habían transcurrido? Aproximadamente 10 días. 10 días y vino el Espíritu Santo y lo que apareció fueron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, sino como de fuego, pero ese fuego espiritual penetró por la cabeza, el corazón, el cuerpo y los activó e hizo que el fuego ardiera y los corazones se pusieran ardientes por la palabra que fue predicada, por la palabra que fue dicha por el Señor Jesucristo y que les envió el bendito Espíritu Santo para empezar la iglesia primitiva. Escúcheme bien, hermanos amados. Les amo mucho en el Señor, pero debo hablarle la palabra claritamente. Nuestra iglesia cambiará cuando usted y yo tengamos un encuentro personal con Jesucristo y que la palabra penetre en nuestro corazón y que nuestro corazón arda fuertemente, algo que no lo podamos resistir. Padre Santo, gracias te doy en esta mañana por esta hermosa palabra. Llévala, Señor, a mis amados hermanos que van a escuchar el video. Llévala, Señor, a los pastores que me escucharán y bendigo a cada uno de mis consiervos, porque ser pastor no es fácil. Ser pastor es duro, Señor, pero contigo, Señor, desbarataremos ejércitos y con nuestro Dios asaltaremos muros. Padre, bendice cada congregación, bendice cada pastor, fortaleza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.